Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Balam Geeks, en donde hablamos todo lo relacionado al Encuentro Nacional de Robótica. En los episodios anteriores hemos tenido invitados especiales quienes nos han platicado de su experiencia, cómo ha sido formar parte de este proyecto, en la parte de la organización, en la parte de ser fundadores, en la parte de trabajar internamente de ello. Hoy tengo un invitado especial quien nos va a compartir su experiencia de haber formado parte de este proyecto. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado. Inscríbete a la fase Aprende y amplía, expande o consolida tus conocimientos en electrónica, programación e impresión 3D. Bueno, nosotros ya estamos aquí nuevamente en este segmento de este nuevo episodio de Balam Geeks. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. El día de hoy pues voy a hablarles un poco sobre la experiencia que obtuve en participando. Qué interesante, pero bueno, antes de que nos cuentes tu experiencia, conozcámonos. ¿Quién es Luis Flores? Por favor. Perfecto. Pues como varios aquí en la universidad me conocen porque he estudiado acá. Mi nombre es Luis Flores, actualmente estoy cursando el posgrado de automatización y control industrial. Y estoy trabajando también en una empresa de automatización y control industrial, ¿verdad? Bueno, qué bonito saber que también eres parte de la casa, qué bonito saber pues que haber formado parte de este proyecto unos años atrás también dio la oportunidad de que puedas formar parte ya como alumno de esta casa de estudios y qué bueno saber pues que eres de Universidad Galileo. Pero bueno, entonces ya lo escucharon de voz propia, él es Luis Flores, él es un ex seleccionado de Proyecto Balam. Háblame un poquito ahora sí de tu experiencia, ¿cómo fue el haber formado parte de la Selección Nacional de Robótica? Pues todo comienza en el colegio. Yo estaba sacando un curso, un bachillerato, y llegó la noticia. Galileo, primer encuentro, porque era la primera vez que se realizaba este concurso en Universidad Galileo. Y la emoción, vamos a ver quién participa, quién no, y todos. Entonces hicieron una convocatoria interna en el colegio. Igual hicieron filtrados, logramos llegar a la final. Y de igual forma participamos en Balam. Ganamos la participación, en ese momento era una competencia SumoBots. La ganamos y pues se dio la oportunidad de ir a representar Guatemala internacionalmente, ¿verdad? Qué interesante, qué bonito saber pues que tu experiencia empezó desde casa, empezar a pasar esos procesos, empezaste a vivir de manera ahí sí que única lo que era esa parte de competir, de que eso pudo haber abierto tu mente para poder ir más allá. Háblame ahora entonces cómo fue ya, digamos, de haber pasado todas esas etapas de capacitación, de preparación, ya formándote como seleccionado. ¿A dónde fuiste a representar al país en ese momento y cómo fue esa experiencia? Ok. Fuimos a representar a Guatemala en Washington, D.C. Una experiencia que tengo muy, muy buena es que llegamos, antes de aquí en Guatemala preparamos todo, ¿verdad? Preparamos el robot para la competencia y todo. Allá en Estados Unidos habían unos, como dicen acá también, boom bap. Probamos el robot, la primera vez que llegamos, probamos el robot. Y habían países que nuestro robot agarraba 15 pelotas. Vimos al otro país y agarraba 30, 40 y fue así como que algo estamos haciendo mal. Y la experiencia que tuve ahí es que lo que no hicimos acá en un mes y medio, modificamos el robot en Estados Unidos en una noche para agarrar pelotas a 40 pelotas, 50 pelotas de capacidad. Entonces fue una adrenalina porque fue en una madrugada, todos haciéndolo. Llegamos a la competencia desvelados, no nadie, y yo era el que manejaba el robot. Entonces yo manejándolo y viendo cómo agarraba 40, 50 pelotas a competir a nivel mundial. Y ese día terminamos la clasificatoria en 5º lugar a nivel internacional, con uno de los mejores resultados en obtención de pelotas y la detección de colores. Entonces ahí sí fue una gran experiencia y salimos en varias noticias internacionales, ¿verdad? ¿Cómo te hacía sentir eso en ese momento? Estamos hablando de cuántos años atrás. Y cómo era, digamos, esa experiencia y esa adrenalina, como bien lo dices, para Luis Flores
en ese tiempo cuando tenías aproximadamente, ¿qué? ¿16, 17 años? Tenía 17 años justamente y sí fue una experiencia bastante buena. Fue así sentirme tan orgulloso de representar a Guatemala internacionalmente. Y sí, cuando uno regresa a su país, ver que gente te va a traer al aeropuerto a felicitarte muy bien, es una experiencia bien increíble realmente, sentir ese cariño de mucha gente cuando le expresa el orgullo con el que va a representar a Guatemala, ¿verdad? Qué interesante. Estoy platicando con Luis Flores, él es un ex seleccionado de la Selección Nacional de Robótica, quien tuvo la experiencia de formar parte de Proyecto Balam. Vamos a seguir platicando contigo, pero vamos a ir a un corte, ahora regresamos. Inscríbete a la fase Compite para demostrar tu talento y ser parte del proceso de filtro para formar parte de la Selección Nacional de Robótica. Bueno, y yo sigo acá platicando con Luis Flores y de verdad qué interesante, Luis, conocer pues toda la experiencia que esto te llevó, pues escucharlo de voz propia y toda esa adrenalina, como bien lo comentabas en el segmento anterior. Y justamente háblame un poquito de todo lo que esto te llevó a esta experiencia que viviste en ese momento cuando tenías 17 años. ¿Cómo esto ayudó en tu vida personal para escoger luego tu carrera profesional? Cuando yo entré a Balam, yo realmente no sabía nada de programación, no sabía nada de electrónica. Entonces fue descubrir un mundo nuevo. Fue un gran reto, cosas que me gustaron, otras cosas que a la vez eran difíciles y te decepcionan, pero le echas ganas y sale. Entonces me ayudó bastante a saber qué ibas a seguir, dado que fue la autonomía del carrito, cuando nosotros lo programábamos, que él se moviera solo, que detectara los bordes. Fue una experiencia bastante buena, entonces eso fue lo que me ayudó a escoger mi carrera, que es mecatrónica, que es un conjunto de varias ingenierías, por ejemplo la electrónica, la mecánica. Entonces esto fue lo que me incitó a seguir la mecatrónica, poder programar un dispositivo que luego sea autónomo. Podríamos decir entonces que Proyecto Balam fue un parte de aguas en donde al principio no tenías como bien claro, bien enfocado lo que querías estudiar o tal vez no estaba dentro de tus prioridades y luego de haber tenido la experiencia Balam, pues pudiste darte cuenta que además de que tenías esas capacidades y habilidades, pues te abrió los ojos para poder estudiar esa carrera. Sí, correcto. En este caso, pues lo que me guió bastante también fue que la ayuda que obtuve acá dentro de la Universidad de Galileo, por ejemplo, en la programación del carrito, como lo mencionaba, entonces este apoyo era lo que yo necesitaba. Entonces algunas cosas de programación se me hacían difíciles, como mencioné. La ayuda que me brindaron, pues sí me orientó bastante a seguir la mecatrónica. Y de igual forma, todo lo vivido, ¿cómo decirte? Toda la experiencia vivida en cómo hacer que un robot venga, manejarlo uno, que él haga lo que uno quiere que haga. Entonces eso es lo que me motiva a mí cada día más a seguir la mecatrónica, ¿verdad? Interesante. Luis, cuéntame cómo fue la reacción de tu familia en el momento en que llegaste a decirles, mamá, papá o familia, fui seleccionado para representar a mi país y me voy nada más y nada menos que a Washington. ¿Cómo fue ese momento? Acá es divertido realmente porque mis papás me recuerdo que siempre me han apoyado, ellos venían a las competencias acá cuando eran los Boom Maps. Ellos venían e incluso estuvimos cuando fue la final, ellos atrás de uno, o sea, uno iba nervioso a poner sus Humobots y ellos lo ponían más nervioso a uno, ellos atrás van a aplaudir o a hacer ruido, pero sí, ellos contentos con la oportunidad que nos brindan, porque sí, o sea, realmente salir y representar Guatemala internacionalmente no es nada fácil, o sea, sí es un trabajo detrás. Y sí, ellos muy felices por este viaje y ir a representar a Guatemala, ¿verdad? Qué bonito. Sí, me imagino que para ti como persona haber sido un reto también el enfrentarte a
ahí sí que literalmente enfrentarte a otras personas, el idioma, otro país, tal vez algunos que ya tenían otras experiencias y ustedes pues en algún momento estaban experimentando algunas cosas todavía. Me imagino que todo eso jugó muchas emociones para ti. Sí, correcto. En este entonces yo no sabía inglés, entonces sí me costó muchas veces comunicarme, pero a pesar de eso era así como que mirabas a alguien haciendo algo nuevo y llegabas, aunque no supieras hablar, llegabas a ver solo por tal de aprender qué era lo que estaba haciendo. No, y aparte las culturas, todo lo que se aprende cuando uno va a convivir con gente de otros países es muy interesante. Dado las comidas, por ejemplo, allá cada día nos daban una comida de cierta región del mundo y era así como que interesante ir probando cosas que aquí en Guatemala no hay, ¿verdad? Mira qué bonito saber pues que a través de este proyecto que su enfoque principal es la robótica, la ciencia, la tecnología, también pudiste tener ese contacto y ese encuentro cultural. Háblame rápidamente el primer recuerdo que se te venga a la cabeza cuando estuviste viviendo esa experiencia. Ok, el primer recuerdo es que nos tomamos una foto y atrás de nosotros estaban todos los mentores de los organizadores de First Global. Y sí, todo fue muy interesante, dado que todas las cámaras encima de nosotros y nosotros en medio, así sonriéndole al público. Okay. Te sentías un superhéroe en ese momento, sabiendo que estabas representando a tu país. Estoy platicando con Luis Flores, muy interesante, muy bonito saber y vivir y conocer la experiencia desde la parte personal. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. En Proyecto Balam, fomentamos la creación de tecnología desde Guatemala. Estamos de regreso ya acá en el último segmento hablando con Luis Flores, quien es un ex seleccionado de la Selección Nacional de Robótica del Proyecto Balam. Luis, me estabas platicando toda esa adrenalina, todas esas emociones, todas esas experiencias tal vez bajo el concepto de esto no lo sé, esto no lo sabía. Sin embargo, pues estuviste al frente junto con un equipo que fueron a representar al país en nombre pues de Guatemala, y qué bonito saber que pudiste vivir esa experiencia. Háblame cómo esa experiencia que te dejó Proyecto Balam ayudó no solo en la selección de tu carrera, que ya me lo comentaste en unas preguntas anteriores, sino en todo tu proceso formativo. ¿Cómo es ahora Luis Flores después de haber vivido la experiencia de Proyecto Balam? Después de haber vivido esta experiencia, pues sí me quedan esas ganas de seguir aprendiendo cada vez más. Por ejemplo, yo he visto que han ido evolucionando bastante con el Proyecto Balam. Ahora hay mucha más información y sí, en mi vida sí ha impactado bastante de una manera positiva, dado que ahora cada vez que veo una competencia, ya sea, por ejemplo, Balam o en la televisión, me vienen aquellos recuerdos así de que, yo puedo hacer eso, porque yo sé que antes, no, sin saber mucho, pues logré hacer un SumoBot que funcionara, que hiciera todo lo que yo le pedía. Entonces, yo sé que ya no hay retos, o sea, vienen acá y ya no hay límites, sino que vengo y lo veo y yo digo, si me lo propongo, yo sé que puedo. Entonces sí ha impactado positivamente en mi vida, dado que rompí esa barrera del miedo, porque era miedo lo que tenía realmente al inicio. Y ahora sí, al poder desenvolverme de igual forma allá en la industria, ahora me toca ir a ver otras partes de la industria. Entonces sí, ahí sí me ha ayudado bastante a saber de lo que estoy hablando y de lo que estoy haciendo. Qué interesante. Luis, 5 años aproximadamente después de que tuviste esa experiencia de haber formado parte de pues una de las primeras ediciones de Proyecto Balam, ¿qué le diría Luis Flores, el profesional, el que vivió la experiencia, a esos jóvenes de esas nuevas generaciones que se están aproximando para poder vivir esta experiencia? Que pierdan el miedo, eso es el tip, perder el miedo a la programación, perder el miedo a algo nuevo. Como lo mencioné, esa era mi barrera antes, que yo venía acá y chiviado. O sea, yo venía aquí, ¿qué me van a decir los mentores? Porque no lo hice bien. Okay. No, sino que venir confiados y venir a lo que saben hacer, que lo pongan. Y si tienen algún error, pues corregirlo y ver cómo es que ellos están funcionando su robot, ¿verdad? Entonces, eso es el tip. Perder el miedo y que se metan más a buscar más información, que ahora pues todo está más accesible.
Entonces sí pueden entrar a buscar, a programar sus propios robots, entonces que pierdan el miedo. Entonces ese es el punto más interesante de acá. Hablabas de perder el miedo a la programación y es que tenemos la idea de pensar que todo este tipo de carreras o todo este tipo de proyectos son muy serios. ¿Te divertiste dentro del proyecto Balón? Sí, se divierte bastante uno con los... Te cuento una experiencia así rápido. Por ejemplo, nosotros programamos el robot. Un motor iba hacia un sentido, el otro hacia el otro. Entonces era así como que no cuadraban las cosas. Okay. Pero pues después eso es lo que le va ayudando bastante a uno. Uno tiene después esos recuerdos de que, no, yo sé qué es lo que pasa si yo programo así. Entonces ahí yo ya sé que estoy cometiendo un error, entonces pongámoslo diferente. Entonces eso es lo que... Esos errores, por así llamarlo, son donde uno aprende. O sea, no es que sean errores como tal, pero sí se divierte bastante uno en este proyecto, dado que aparte de divertirse, aprende bastante sobre otros sensores, motores, y sí se aprende bastante. ¿Qué le diría Luis Flores del 2023 a ese Luis Flores del 2017? ¿Volverías a vivir la experiencia de Proyecto Balón? Sí, me encantaría volverla a vivir, ya en un proceso quizás de otro nivel, algo más de complejidad bastante alta, donde ya sea un reto más extremo, se parece. A mí me gustan los retos así. Entonces sí me gustaría volver a participar y volver a ganar. Así sería muy buena estrategia ir otra vez internacionalmente a representar a Guatemala. Bueno, Luis, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Lamentablemente los tiempos se hacen cortos, quisiéramos seguir conociendo más, pero qué bonito es saber que de tu propia voz podemos conocer esa experiencia y saber que este tipo de proyectos puede motivarte, no solo en la parte interna, sino también en la formación a lo que ahora eres ya un profesional. De verdad, Luis, muchas gracias por habernos compartido tu experiencia, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Mauricio, y estamos a la orden. Gracias. Y a ustedes que están pendientes siempre de nosotros, de este podcast muy interesante, gracias también por acompañarnos a través de las distintas plataformas. Yo los invito a que estén pendientes de los próximos episodios. Mi nombre es Mauricio Curley. Nos vemos para la próxima.